Bueno, siempre me pregunto si hace falta presentarlo a Víctor, pero igual lo vamos a presentar. Víctor Tonelli es una persona que viene acompañando el desarrollo de la ganadería y particularmente el negocio de la carne desde hace décadas. Quizá lo queremos más porque fue uno de los primeros directores de Brangus, participó desde el inicio. No es tan joven como parece en la imagen, pero realmente combina una rara particularidad, que es conocer desde el campo propio, desde los campos ajenos, desde el manejo ganadero, desde la vaca, hasta el negocio de exportación. No es común, uno encuentra muchos analistas de carnes que saben perfectamente el negocio, pero que finalmente no dejan de ser teóricos o desconocen la realidad en la otra punta. Y con Víctor siempre hablamos de la necesidad de juntar el tema de la producción con el tema del negocio. Así que bueno, la idea es que haga una primera presentación ahora, en eso quedamos, sobre el mercado internacional, y luego les voy a comentar varias preguntas que han ido llegando ya y propuestas, por lo cual le agregamos una parte más dialogada al terminar. No se pierdan esta presentación que vale la pena. Adelante, Víctor. Bueno, Martín, desde ya, muchísimas gracias. Estoy tratando ya de ponerme en orden con la presentación. Y mientras se sube la imagen y me das un ok de que llegó, yo quisiera hacer un comentario, un recuerdo adicional de Fernando. Fernando también fue uno de los primeros directores en la comisión directiva de la Asociación de Brangus, y en el precalentamiento de los temas a tratar teníamos dos grandes contadores de chistes. Uno era Carlos Daudal, que también lo mencionó Víctor, y otro era Luis María Firpo. Y la verdad que se sacaban chispas. Y lo gracioso de la anécdota, y por eso le voy a pedir a Fernando que recuerde lo que le voy a decir y que lo haga, es que él sacaba una libretita como las que había antes para anotar los teléfonos y anotaba los chistes, se reía a carcajada limpia, pero además anotaba los chistes. Así que yo diría, seguramente el libro que nos van a mandar y que debe ser tremendamente interesante de los técnicos, no sé si va a ser tanto o más interesante que la libretita de Fernando si la logramos rescatar. Así que quería contar esta anécdota para hablar también de que en la Brangus no solamente se trabajaba en lo técnico y en lo profesional, sino que además el clima y el ambiente era extraordinario y sigue siéndolo, por cierto. Bueno, yendo a lo nuestro y para no perder más tiempo. En realidad, lo que quiero contarles es un poco un panorama del mercado internacional, arrancando con lo que ha sido la evolución del mercado global de la carne vacuna, marcando claramente que en los últimos 20 años este mercado se ha duplicado. Es un dato realmente muy, muy significativo cuando uno tiene en cuenta que se trata de un commodity que tiene ya muchísimos años de transferencia de productos y de mercadería, pero la verdad que el crecimiento ha sido espeluznante, fantástico en los últimos años, y ahí van a ver ustedes en este gráfico cómo con el crecimiento no solamente del total, sino el impacto de Asia en el desarrollo de este mercado global, sobre todo en los últimos años, particularmente en los últimos 10 años, prácticamente Asia explica el 90% del crecimiento en el volumen comercializado desde todo origen hasta todo destino, y dentro de Asia, obviamente, China representa el 60% de este crecimiento. Vamos a hablar de China, vamos a seguir desarrollando el tema del mercado internacional, pero quédense con el concepto de que el mercado internacional de carne vacuna ha crecido de una manera muy, muy significativa en los últimos tiempos. Cuando uno quiere ver desde dónde, digamos, sale la oferta y hacia dónde se dirige, vamos a ver que básicamente entre los primeros 9 países exportadores, el Mercosur cuenta con 4 de ellos ubicados en lugares muy privilegiados que representan el 37% del total de la oferta de productos que se comercializan anualmente. Este dato está referenciado al último año cerrado, que es el 2019. El NAFTA lo hace con el 21%. Ahí hay que aclarar que parte de estas exportaciones son intrarregión. Intra-NAFTA
sobre todo Canadá y México exportando a los Estados Unidos, y Oceanía con el 20%, ya vamos a ver qué significa este 20% tanto para Australia o como para Nueva Zelanda. Y cuando miramos hacia dónde va, quiénes son los importadores, China, que hasta hace 9 años no importaba carne vacuna, hoy ya está tocando cerca del 30% del total de esta carne que se comercializa. Estados Unidos sigue siendo el segundo y muy importante, y ahí verán que está segundo tanto como exportador como importador. En realidad Estados Unidos es un gran importador de carne de manufactura y carne con destino a la producción de hamburguesas para consumos en buena medida en los locales, restaurantes de comida rápida, y por otro lado exporta también, sobre todo, ya vamos a ver, pero a Japón y Corea, carne de alta calidad. Es decir, que en más o menos el mismo volumen de lo que importa es lo que exporta, solo que lo hace con mercaderías totalmente diferentes. Y acá sí, de nuevo, para mostrar, digamos, un poco el rango de importancia, Asia hoy representa el 62% de las importaciones del total del volumen que se comercializa en todo el mundo. Este gráfico lo voy a explicar con un poquito más de detalle, porque me parece que es muy interesante para entender cómo funcionan los flujos de los líderes del mercado, tanto desde la importación como desde la exportación, en términos de qué destino le dan al total de la producción de sus carnes, tanto en lo que es destinada a su propio consumo doméstico como aquello que destinan al mercado internacional. Los primeros 4 columnas que van a ver enmarcadas representan los 4 países del Mercosur, y ahí van a ver 2 situaciones claramente diferentes. Argentina y Brasil, cuyo destino del total de lo que producen al mercado doméstico representa más o menos un 75%, y envían al mercado externo el otro 25%. Esto, por supuesto, es un rango de variación entre el 70 y el 80%, digamos 70-30, 80-20, dependiendo de los años, respecto de Uruguay y Paraguay, que son básicamente casi la inversa. Paraguay y Uruguay destinan al mercado interno entre el 30 y el 40% y exportan su gran mayoría. La diferencia entre ambos modelos es que frente a situaciones, ya sea de alta demanda, como lo fue el año pasado, aprovechan, digamos, su circunstancia de estar muy preparados para responder a la demanda externa, o en situaciones como las actuales, que son muy puntuales, en donde el mercado internacional está restringido, bueno, no tienen el amortiguador del mercado interno que de alguna manera les hace de buffer entre ambos, como los tiene sí Argentina y Brasil, dándole mayor estabilidad a los últimos que mencioné cuando aparecen problemas. Australia y Nueva Zelanda, que es el segundo grupito de las 2 columnas, son centralmente exportadores, mucho más Nueva Zelanda, que exporta el 95% de lo que produce, centralmente, digamos, carne como derivado de su producción lechera. Australia es más o menos un 70-30, 70 exportación, 30 consumo. Después miramos el NAFTA, acá vamos a ver también a Estados Unidos en una posición muy fuerte, sostenida por un mercado interno que le consume buena parte de lo que produce, 90-10, y de nuevo menciono Canadá y México, también con una posición destinada al mercado interno muy importante, y de nuevo, explico lo que dije antes, buena parte de lo que exportan es intrarregión. Y después los importadores netos, fíjense ustedes que van a ver prácticamente todas columnas verdes, que son, digamos, muy poca producción local y buena parte de su consumo que se abastece del mercado externo. En este sentido, y para dar un poquito más de información, el gráfico aparece con muchos números, lo voy a explicar para que se entienda. Es un gráfico, un cuadro de doble entrada, digamos, lo que sería la parte vertical de la información son los países exportadores,
en el orden con que los presenté en la diapositiva anterior, y lo que sería la información del eje horizontal son los principales importadores, y el cruce de ambos vectores lo que nos muestra es cuánto participa cada uno de los países exportadores en los países importadores. Veamos el caso de China, que como mencioné hoy es la locomotora de la demanda internacional. Entonces vemos que a China lo abastece Brasil en un 35%, Australia en un 16%, Argentina en un 22%, Nueva Zelanda en un 8%, Uruguay en un 11%. Es decir, 5 países prácticamente abastecen el 92% del total de la carne que importa China anualmente. Miramos Estados Unidos y vamos a ver que básicamente participan como oferentes de Estados Unidos Australia, Nueva Zelanda, desde Oceanía en una proporción muy relevante, como mencionó antes, los países que integran la región del NAFTA, Canadá y México. Víctor, ¿me disculpas un segundo? Sí. Víctor, vos sabés que yo soy un pesado, pero no. Como el gráfico, como el cuadro es chico, si los vas señalando con el cursor vas a ayudar a que lo veamos. Perfecto. Gracias. Muchas gracias, Martín. No, vos sos perfeccionista, no pesado. Bueno, como mencionaba entonces, en Estados Unidos los grandes países que están participando son sus propios compañeros de la región, Australia y Nueva Zelanda. Cuando miramos Japón y Corea, y los miramos en conjunto, porque verán que los oferentes son básicamente Estados Unidos y Canadá por una parte, que representan entre el 50 y algo más de la oferta total que reciben estos dos países, y Australia, que completan prácticamente el resto. Si miran el subtotal de abajo, la línea horizontal de abajo, Japón, digamos, estos 4 países representan el 95% de la cantidad de la carne que importan, y en Corea el 98%. Es decir, no hay otros jugadores, a pesar de que Uruguay, desde hace unos años, está habilitado para exportar y exporta, pero cantidades menores, a ambos países. El problema que enfrenta Uruguay y que enfrenta Argentina desde su región patagónica, que tiene un solo frigorífico habilitado para exportar a Japón, es que para ingresar a estos países, por no tener acuerdos bio multilaterales apropiados, paga entre el 38 y el 40% de tasa de arancel para ingresar las carnes, frente a los otros países que están acá presentes en este gráfico, que ingresan con tasas del orden del 50% del costo de los países del Mercosur. Y después me detengo 2 minutos para mostrar lo que es Europa dentro de la cuota o fuera de la cuota, y ahí verán que en cualquiera de los 2 cuadritos, adentro o afuera de la cuota, Argentina, en el caso que participa con cuota en el 56%, Uruguay con el 12%, son centralmente los principales oferentes intracuota dentro de Europa, y fuera de cuota, pagando full levy, que es un arancel que aplica a Europa con 3,18 euros por kilo, más el 12,5% de arancel sobre valor CIF. Ahí vamos a ver a Brasil, sobre todo mucha carne congelada con destino manufactura, básicamente para la producción de jamones vacunos y otros productos muy especiales que pueden bancar ese costo importante de pago de aranceles. Argentina, con corte Hilton, Uruguay también, básicamente son nuevamente, insisto, Mercosur es el principal abastecedor de Europa en los 2 sentidos, y después 2 filas más, Chile e Israel, que para el caso del Mercosur son muy importantes, sobre todo para Brasil, para Argentina y particularmente para el Paraguay. Si uno ve que básicamente Chile, salvo una pequeña proporción que importa de Uruguay, todo el resto es Mercosur, e Israel, prácticamente Mercosur abastece algo más del 50%, el otro 50% tiene varios oferentes, pero el principal por fuera del Mercosur son los países europeos. Yendo, digamos, a la última presentación, y hoy, digamos, la puse, pero no mencioné a dónde exportaba,
Mostramos el tema de India, que es el tercero o segundo, compartiendo con Australia, exportador mundial de carnes. Su carne es de búfalo, tiene un valor en el mercado en torno del 50 al 60% del valor de la carne vacuna para similares cortes o tipo de carne exportada, y básicamente abastece dos grandes regiones: sudeste asiático, sin incluir a China, por supuesto, y la región que llamamos Medio Oriente o Norte de África. Es decir, yo diría, compite más con Brasil, que tiene también presencia en estos mercados, y no con el resto de los países productores del Mercosur. Vamos a ver un par de gráficos para entender qué pasó con la aparición de la fiebre porcina africana, que prácticamente ha generado un desastre en la producción de carne porcina en el 60% del total de la producción de carnes del mundo. Ahí van a ver ustedes en este cuadro la evolución de los 5 años, de cómo ha ido creciendo el volumen de exportaciones de pollo, de cerdo y vacuno, para que tengan un marco un poquito más amplio, y tal vez debería haber puesto una diapositiva. Del 100% del consumo de estas carnes, el vacuno representa apenas el 20% y el otro 80% casi que lo dividen en proporciones similares cerdo y pollo, pero cuando uno mira las exportaciones, la participación de estas especies en el volumen del total de la carne exportada, prácticamente van casi por igual. Es un poquito más de cerdo, pero el vacuno, pese a no tener, digamos, una participación tan relevante en el consumo total, sí lo es en las exportaciones. Ahora, todo este volumen que se exporta, que se está esperando, incluso estimado en el 2020, que es mayor o será mayor al del 2019, pese a la pandemia, alcanza un poquito menos de 30 millones de toneladas por año. Veamos ahora el impacto en la producción de carne de cerdo solamente en China, que en el 2018 alcanzaba los 54 millones de toneladas por año, y que para este año se espera que caiga en 20 millones de toneladas. Es decir, el efecto de esta enfermedad ha diezmado a los criaderos de cerdos y le hará perder casi el 40% de lo que producía en el 2018. Y puse estos dos gráficos en comparación para que vean que el faltante de carne de cerdo de China, de 20 millones, representa algo más de 2/3 partes del total de la carne, de las carnes que se comercializan en el mundo, de todo origen a todo destino, sumando vacuno, cerdo y pollo. Razón por la cual no importa cuánto más pueda crecer el vacuno, o cuánto más pueda crecer el cerdo, o cuánto más que pueda crecer el pollo en capacidad de ofrecerle carne, la cantidad siempre va a ser escasa y difícilmente pueda paliar el fenomenal faltante de carne que tiene China. Esto, además, hay que considerarlo no solamente como una foto del momento 2020, sino que todos los analistas internacionales auguran que cuanto menos la recuperación de la pérdida de la producción de China de cerdo en forma local no le llevará menos de 4 a 5 años en el mejor de los casos. Y por último, presento un gráfico de precios que siempre me parece tremendamente interesante. Acá van a ver 4 líneas, son los últimos 10 años, con base en el año 2010. La base la voy cambiando permanentemente, es simplemente para mostrar en términos porcentuales cómo ha ido evolucionando el precio de la carne en el mundo en los últimos 10 años. La amarilla es la carne de pollo, la blanca es la carne de cerdo y la roja es la carne vacuna. Y agregué el precio de los cereales también, como han ido evolucionando, teniendo en cuenta que el principal cereal que se comercializa en el mundo es el maíz, además del trigo, por supuesto, para que se tenga una noción de cómo, de alguna manera, ranquea en la evolución de precios la carne vacuna, alejándose claramente, y ha crecido muchísimo más,
que el precio de las otras carnes y también de los cereales. Respecto de las otras carnes, mostrando claramente que pese al crecimiento en el volumen de carne comercializada a nivel global, la cantidad ofrecida sigue siendo escasa y por lo tanto el precio actúa, digamos, como morigerador entre oferta y demanda o neutralizador a la suba, mostrando una demanda insatisfecha. Y acá sí, el segundo comentario, por supuesto, es que se amplió la brecha entre el precio del producto carne y el costo, si cabe la expresión, del insumo maíz como un promedio del alimento consumido. Es decir, mejoró la relación costo-beneficio entre el precio de lo que se produce y el insumo alimento. Y el último comentario de este gráfico, y disculpen que lo haga un poquito largo, es que van a ver dos rayitas finitas, espero que las vean bien, una muestra, digamos, de alguna manera cuando se conoció el impacto de la fiebre porcina africana, o en todo caso el impacto que estaba generando en la producción de carne de cerdo china, allá por enero del 2019, cómo durante todo el año 2019 ese faltante de carne de cerdo generó un incremento del 22% en el promedio mundial de la carne vacuna, porque esto toma precios de Estados Unidos, de Europa, de Oceanía, del Mercosur y de Asia, y cómo la pandemia, y acá verán la segunda liñita blanca que se conoció hacia finales del 2019, generó una caída también muy significativa del 17% hasta los datos conocidos de finales del mes de abril. Todos estos datos los publica la FAO mensualmente, con lo cual, para el que lo quiera seguir, realmente es francamente muy interesante. Vamos a ver ahora un poco el impacto del coronavirus para ir cerrando un poco esta etapa internacional, pasar a China y quedar a disposición de Martín. Y en realidad para coronavirus quiero mostrarle un solo cuadro. Es uno solo, lo vamos a mirar con detalle, voy a usar el puntero como me recomienda Martín, y acá les quiero explicar. Es un cuadro que ha preparado el Rabobank, que es uno de los que alimenta a la mayoría de los analistas internacionales con información de altísimo nivel de lo que pasa con los commodities en el mundo. Y acá van a ver básicamente dos conjuntos de cuadros. El que está más arriba, que dice el segundo trimestre del año 2020, que es el que estamos ahora transcurriendo en el mes de mayo-junio, ¿no es cierto? Y el próximo, que sería entre julio y octubre, que es lo que ellos esperan que ocurra. Y dentro de estos dos cuadros van a ver en forma horizontal que recorre, a ver si lo que pasa es que es blanco y no se va a ver, ahí lo pongo para que lo vean en el rojo, van a ver que la producción de este trimestre que está transcurriendo en todo el mundo básicamente va a ser normal, no va a haber problemas de producción. Sin embargo, en la segunda línea van a haber procesamiento, es decir, toda la parte industrial y de frigorífico ya aparecen distintos colores, y los colores nos muestran verde cuando es normal, blanco cuando tiene algún problema pero menor, naranja cuando ya el problema alcanza relevancia y es intermedio, y rojo cuando el problema es muy grave. Entonces van a ver que en producción, como mencioné, todo normal, en procesamiento Estados Unidos con serios problemas, lo mismo que Canadá, lo mismo que Indonesia y lo mismo que la India. Bueno, la India nosotros la miramos de afuera, es casi una cuestión exótica, pero recuerden que es el segundo exportador de carnes del mundo, más barata, de búfalo, pero abastece 1.400.000 toneladas de carne, o es lo que se espera que vaya para este año. Estados Unidos, como vimos, es el segundo exportador también con un volumen similar al de Australia y al de la India, y Canadá también de manera significativa. Es decir, vamos a estar viendo que algunos países, acá mencionan Argentina, yo creo que esto no está ocurriendo, pero bueno, de alguna manera lo que dice el Rabobank lo dejo como está. Brasil tampoco está teniendo demasiados problemas en abastecimiento, al contrario, está con récord de exportaciones, y China sí, algunos problemas seguramente
como derivado de todos los frenos que tuvieron durante la pandemia. En el último punto habla de la demanda y nuevamente aparece sí, ya Estados Unidos y Canadá con problemas en la demanda de carácter intermedio, pero fíjense lo interesante es que China ya prácticamente la ponen como un problema menor, como que el problema de la demanda se está recuperando. Y si nos vamos ya al próximo trimestre, para no perder el hilo de China, que insisto, en la locomotora, fíjense que tanto en producción como en procesamiento, como en demanda, aparece todo en verde. Esto es un tema francamente muy, muy interesante. Y el otro tema interesante, sobre todo para Argentina, Uruguay y Brasil, que tienen en Europa un mercado muy importante, fíjense cómo en el trimestre que estamos recorriendo, Europa, que está acá en esta flechita que estoy intentando marcar con el cursor, aparece con problemas de demanda en este trimestre, pero ya en el próximo trimestre aparece todo en verde. Es decir, ya como que la demanda o las limitaciones de demanda por problemas del COVID estarían superados. El gráfico es bastante complejo, podríamos estar hablando media hora más de esto, quiero resumir en dos conceptos. El primer concepto es, los países del Mercosur, con algunos problemas Brasil, otros problemas Argentina que los va resolviendo, ha podido de alguna manera, desde la producción, la transformación o el procesamiento y la exportación, superar, digamos, sus problemas operativos. Desde el punto de vista de nuestros principales mercados, China, Europa, Israel, yo diría, Europa está volviendo lentamente en estas últimas 2 semanas a partir del relajamiento de las cuarentenas en Europa que vemos por televisión o leemos en las noticias, se está recuperando la demanda. Ya el precio de las exportaciones que hasta hace 2 meses, hasta hace 2 semanas de Hilton estaban en torno de los $8.000, $8.500 la tonelada, ya esta semana se está hablando de 10.000 o más. La respuesta a esta, digamos, salida a la normalidad de las demandas está mostrando una franca y rápida recuperación de los precios. En Estados Unidos los problemas siguen, pero los problemas siguen desde sobre todo la producción y el abastecimiento, pero desde la demanda, digamos, el faltante está haciendo que los exportadores estén colocando muy bien ahí su carne, y desde Israel, que no está en este gráfico, pero sí lo comento, ya llegaron los rabinos o los grupos de rabinos que hacen las faenas, por lo tanto en 1 o 2 semanas más vamos a estar viendo la actividad frigorífica exportadora a Israel, que es muy importante tanto para Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, trabajando con normalidad. No me quiero demorar más porque la verdad es que el tiempo es tirano, quiero hablar un poquito de China y ponerme a disposición de Martín. En este gráfico lo que van a ver es la evolución de las importaciones de carne china. Fíjense que en el 2010 prácticamente no importaba carne vacuna, que es la columna azul, y en apenas 8 años pasa a importar, o se estima que este año esté en torno de los 2.900.000 toneladas. Crece muchísimo también en la importación de cerdo, no tanto en la de pollo, pero si prestan atención, en apenas 10 años u 11 de punta a punta, pasa de 700.000 toneladas de carne total importada a 7 millones de toneladas. Eso es China, eso es fiebre porcina africana. Fíjense el último gráfico, cómo sube del 2018 de 3 millones a 7 millones. Eso es la locomotora que más allá del COVID mantiene viva y estructuralmente la demanda de carnes, superado el COVID y la pandemia del coronavirus. Volveremos a tener un mercado tremendamente demandante para el cual la oferta no tiene capacidad de satisfacer. Este gráfico lo pongo y lo muestro muy rápido para mostrar que Argentina, el caso nuestro, para hablar un poquito de nuestro país, no mucho más que esto, hasta el 2014 no le exportaba carne a China. Sé que nos estaba mirando Antonio Montoriano, y recuerdo que en el año 2014 en una presentación me dijo: Víctor, ¿qué pasaría si China comienza a importar carne? Y yo le dije: no, Antonio,
no lo veo, no tiene mucha demanda. Así que acá tienen a un visionario fenómeno, que en el 2014 no imaginaba lo que iba a pasar con China. Bueno, todos nos podemos equivocar y de los errores se aprende. Claramente lo que estamos viendo hoy es que China ya en peso producto, los otros datos que vimos eran equivalentes a res con hueso, ya este año va a estar superando los 2 millones de toneladas y de nuevo los principales oferentes van a ser Australia, Brasil, Uruguay y Argentina. Solo para que tengan un flash de qué está pasando ahora, los datos que tenemos son de cuatrimestre, ya se cerró el primer cuatrimestre del 2020, los otros que van a ver, perdón, el primer trimestre del 2020, los datos que van a ver acá son de los primeros trimestres, perdón, bien dije cuatrimestres, discúlpenme, cuatrimestre primero, segundo cuatrimestre, tercer cuatrimestre del 2019, y cuando nos parecía que habíamos tocado techo en las importaciones de carne vacuna por parte de China, van a ver ustedes que siguió importando muchísimo más, sobre todo cerdo, pero un volumen tremendamente importante de carne vacuna, que es la columna roja, y de carne de cerdo, en el primer cuatrimestre de este año, en el medio de la pandemia, con una aduana cerrada y con una fuerte limitación de logística, distribución y consumo. Y lo mismo pasa con el precio. Si miran el precio de la carne vacuna en la columna roja y el precio de la carne de cerdo en la columna blanca, pese a la pandemia y pese a todo lo que se ha conversado, los precios de valor importado a valor CIF en la aduana china no han dejado de subir. En Argentina, solo 2 gráficos, hablamos con Martín, para no dejar a la Argentina sin dato, teniendo en cuenta que en mi caso soy exportador, disertante de este país. Les quiero mostrar, van a ver un gráfico donde tienen 2 columnas que se suman, una amarilla y una roja. La suma de las dos nos da el total de la carne producida mes por mes en los últimos 10 años, y lo que van a ver es que ha subido fenomenalmente la producción, y también ha subido significativamente la columna roja que muestra las exportaciones. En 10 años en la Argentina, la producción total creció el 10% y las exportaciones un 170%. Cuando miramos el primer cuatrimestre de este año, para estar digamos, mirar un poquito, tocar de cerca lo que está pasando, lo que vamos a ver es una producción que creció respecto del mismo cuatrimestre del año pasado, un 4%, y siguen creciendo las exportaciones, insisto, pese a que al momento de cerrar el cuatrimestre ya llevábamos 45 días de cuarentena total, mostrando una solidez, una capacidad de producción, de logística, de procesamiento y de distribución por parte del sector de ganados y carnes extraordinario, poco reconocido lamentablemente por la sociedad y menos aún por las autoridades. El último dato, y con esto ya cierro este panorama del mercado internacional respecto de lo que pasa en los países, ahí van a ver si los últimos 5 años de exportaciones de la Argentina arrancó en el 2016 viniendo de un mercado cerrado de alguna manera arbitrariamente por el gobierno que se fue al final el de 2015, y cómo durante el periodo del gobierno de Cambiemos creció en los siguientes 4 años de manera exponencial. En el 2020 hasta ahora, los primeros 4 meses sigue dando un crecimiento, como vimos en el gráfico anterior, y acá sí, abajo verán a qué destinos han ido estas exportaciones, y verán que China, aún este año y con todo lo que mencionamos, ya representa el 72%, con un comentario adicional. Solo en abril, China representó más del 80% del total de las exportaciones argentinas. El resto, los principales 4 mercados, sobre todo Europa, Israel y Chile, que han más o menos mantenido, salvo Europa, por supuesto, en este cuatrimestre, porque Europa estuvo básicamente inactiva. Cierro la presentación del mercado internacional, Martín, si te parece bien,
digamos, con algunos comentarios de lo que uno puede esperar que vaya a ocurrir. No necesariamente todo esto va a ocurrir, pero digamos, cuando uno empieza a poner en un borrador qué temas le preocupan o qué temas creen que van a ocurrir, la primera frase y el título es fuerte incertidumbre y volatilidad. Hoy le comentaba a un amigo, mirá, si esta charla lo hubiera dado la semana pasada, te hubiera dicho que la vaca iba a seguir subiendo y que el novillo por ahora estaba planchado en la Argentina por un problema de demandas. Hoy te tengo que decir que la situación es exactamente la inversa. La vaca, en función de la caída de los precios de China y de la saturación de este mercado, está cayendo en el precio y cayendo en el valor exportado. Ahora, con ya la presencia del conjunto de rabinos que llegó antes de ayer a la Argentina, también a Uruguay y a Paraguay y a Brasil, más este reinicio de la actividad y de la demanda de Europa hace que el novillo, que hasta hace una semana no valía nada y no tenía mucha demanda, empiece un camino de recuperación de precios y de demanda francamente muy interesante. Vuelvo entonces a lo que mencioné, que iba a decir, claramente el impacto en la economía del coronavirus y la velocidad de la demanda y de la oferta por ahora es una fuerte incógnita. Sí sabemos que la fiebre porcina africana, más allá del COVID, tiene un impacto estructural y un tiempo de recuperación lento, por lo tanto, estamos esperando todavía un desequilibrio importante entre la demanda y la oferta, lo que va a mantener los precios muy firmes, recuperados de esta situación, si cabe la palabra, por no ser, tal vez no es la correcta, pero digo, casi de coyuntura respecto de este negocio en particular. Han cambiado y seguirán cambiando y creemos que ya no va a ser lo mismo las formas y los lugares de consumo y los mecanismos de distribución, obviamente con un mecanismo mucho más online y mucho más de retirar en destino y no consumir, o de distribución hogareña. Definitivamente van a cambiar, va a haber mayores exigencias en términos de inocuidad, de bioseguridad, y como consecuencia del COVID y que haya venido de consumo de carne de animales salvajes, etcétera, etcétera, se va a profundizar la presión ambientalista y animalista, no cabe ninguna duda de eso. Por eso me pareció muy, muy interesante y muy oportuno lo que mencionó Martín, de que a partir de la semana que viene va a haber una serie de conferencias sobre el tema medioambiental y otros temas digamos, vinculadas a la responsabilidad social del consumo o de la demanda. Seguramente va a haber un incremento en el proteccionismo. La primera reacción frente a problemas es vivamos de lo nuestro, cerremos las importaciones, protejamos a los productores locales y, por supuesto, aprovechando eso, muchos países, básicamente estamos pensando centralmente en la Unión Europea, van a intentar poner nuevas barreras para arancelarias y arancelarias. Seguramente se va a incrementar la demanda de carne criada en forma natural, sin hormonas, sin antibióticos, diferenciada por el tipo de consumo que tienen, de alimentación, digamos a pasto o a grano. Va a valer mucho la confianza del origen, desde dónde viene la carne. Ahí los locales en general, si manejan bien las cosas, van a tener una ventaja, pero también hay países, como es el caso de Australia, como es el caso de Uruguay, y a la Argentina, digamos, no la quiero poner como autorreferenciación, pero tiene bastante buena referencia. Paraguay ha crecido enormemente en esto, en fin, no quiero dejar a nadie afuera, pero digamos, el origen o el país donde se produce esta carne va a ser muy importante. Y después un par de temitas, yo diría, que tienen que ver con los acuerdos y desacuerdos en esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, que parecía que estaba resuelto antes de la aparición del COVID. Incluso se habían firmado acuerdos muy importantes para reducción de aranceles en ambas partes. A partir del COVID, a partir de la acción de China en Hong Kong, las relaciones están muy deterioradas y probablemente parte de estos acuerdos o no se ponen en marcha o se pueden caer. Respecto a la Unión Europea, el Brexit, que parecería estar paralizado, pero debería estar funcionando a fin de año, implicará una renegociación de cuotas y aranceles, porque ya
Reino Unido tendrá una negociación diferente y esto nos obliga como países oferentes a estar en una negociación y pensar seriamente en esto, no es menor. Reino Unido se va a llevar en principio cerca del 30% del volumen de lo que se exportada con y sin cuota. Y el último tema es resaltar para todos los que nos están escuchando que como productores o industrializadores o comercializadores deberíamos presionar muy fuerte a nuestros políticos para que se dejen de jorobar, a jugar a las escondidas y hagan acuerdos bi- y multilaterales con el resto del mundo, sin los cuales la competitividad de nuestras exportaciones va a estar seriamente limitada. Yo llego hasta ahí, Martín, si te parece, quito la presentación y charlamos un rato. Bueno, la sección whisky. La sección whisky. No, les comento a todos que siempre estas charlas duran hasta las 8, hoy se extendieron y pensando que es la última y que lo tenemos a Víctor, creo realmente, sírvanse un whiskycito, una copa de vino o lo que quieran y charlemos un rato. Aquellos que se les haga agua, no, qué aburrido. Bueno, yo estoy con mate, pero en breve pasaré al tinto. La idea de este momento es, primero, resumir un par de temas que fueron recurrentes. Cuando sacamos el video donde vos comentabas de tu charla de hoy, salieron dos temas centrales de parte de los productores, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la desvinculación del mundo de la producción y el mundo de la industria, que es increíble. No hay ningún otro sector, yo creo, en la economía que tenga menos conexión que estos dos, donde no sepamos exactamente qué es lo que pasa una vez que entregamos el animal y tampoco sepan de la industria ni les dan señales para hacia dónde ir. Entonces, el primer tema que se planteó mucho en toda la gente que iba escribiendo estos días, más allá de las preguntas que tenemos en este momento, después harás unas respuestas breves, tiene que ver con el rendimiento y con qué pasa con el novillo. El rendimiento ligado al dressing, no des nada por hecho, muchos no sabemos nada de esto o sabemos poco, entonces explicar qué es el dressing, explicar qué pasa. Entiendo que vos ya tenés preparado un videíto y alguna información. Entonces te diría que vayas avanzando con estos temas y vamos tirando las preguntas que correspondan. ¿Ok? Bueno, yo se lo pasé en función de tu pedido a Patricio, así que si Patricio nos pone esa presentación, arrancamos. Ok. Bueno, si querés la próxima, Patricio, así ya vamos derecho al bife, como se dice en estos casos. Y acá hice una serie de consideraciones de 4 pasos, digamos, para mostrar cómo desde el animal que sale del campo hasta que la media res ingresa a lo que llamamos el cuarteo, es dividir esa media res en 4 o en 3 partes o en las que cada frigorífico decida, pueden ser 2 también, antes de ingresar a lo que llamamos la mesa de despiece o mesa de despostada, que es donde se separa el hueso, la grasa y los cortes y se preparan para su destino final. O sea, antes de entrar a la mesa de preparación de los cortes, existen 4 momentos en los que uno va perdiendo de alguna manera valor desde que el animal está listo para cargar en el camión. Entonces, lo primero que vemos es que en el campo y antes de cargarlo al camión, la primera recomendación es que haya un encierre previo. En realidad no pierde peso del contenido de lo que va a ser el peso de la res, sino que lo que pierde es contenido ruminal que no vale nada. Con lo cual, digamos, ayuda incluso hasta para el confort del viaje del propio animal que vaya con menos contenido ruminal y se recomienda un encierre previo. Encierre previo que si es de pasto lo pueden encerrar la tarde anterior sin ningún problema. Yo recomiendo siempre que puedan, que tengan acceso al agua, porque el agua la pierden rápidamente durante el viaje y antes de la faena, con lo cual tampoco va a cambiar demasiado los rendimientos y además le da mucho menos estrés, que después tiene sí una importancia muy, muy grande en la calidad y el color de la carne. O sea, con agua, pero sin comida. En el caso del pasto, encerrarlo directamente en corral para cargar a la primera hora, y en el caso del corral, en general, el protocolo lo que dice es, dale de comer hasta el mediodía del día anterior.
la tarde del día anterior no le des de comer, lo cargas a primera hora, siempre con acceso al agua. En los desbastes, que ya vamos a ver un poquito los números en la próxima diapositiva, un poquito más adelante, por supuesto, juega la fidelidad de las balanzas, tanto del que carga como del que recibe, y ahí las discusiones son eternas, hay picardías o puede haber problemas técnicos. En cualquier caso, estos pueden ser los factores a mirar en el tema del protocolo de las cargas. En cuanto a los rendimientos, y por rendimiento entendemos cuánto va a pesar esa media res en el palco de faena, para los uruguayos sería la cuarta balanza, para nosotros es la única que tenemos desde que lo faenamos hasta que pesamos esa media res, respecto del animal vivo cuando ingresa al frigorífico. Ahí es donde uno dice, che, ¿cuánto rindió el animal? Y en general el primer dato es peso de la media res en palco de faena, donde se registran todos los datos, ya la media res preparada luego del dressing, respecto del ingreso al frigorífico. Y ahí, en los rendimientos, que son toda una Biblia, podemos tener 25 paredes que te van a dar todas las indicaciones y lo más probable es que tengas un dato distinto. Ahí influye muchísimo el desbaste previo. Si el animal va lleno, el rendimiento va a ser bajo, definitivamente, porque va a llegar al frigorífico con un contenido ruminal mucho mayor que no sirve para nada. Así que es un engaño de partes que no le sirve a nadie. Yo diría debate previo y ahí vamos a tener un dato real. El segundo tema es cómo lo engordea el animal, y no es lo mismo el rendimiento de un animal que proviene de un engorde a grano que de un engorde a pasto. Puede haber entre un punto y medio y hasta 2,5 puntos entre rendimientos de animales que provienen del feedlot y de los animales que provienen del engorde pastoril. Mucho tiene que ver, por supuesto, el contenido ruminal remanente al momento en que se hace la faena. Entonces, no son comparables, por eso cuando la gente dice, che, ¿por qué el matarife o el frigorífico paga más el kilo vivo de un animal terminado corral? Más allá de la calidad, el color de la grasa, o le guste o no le guste, hay un problema de rendimientos vinculado al contenido ruminal, y paga más el kilo vivo porque sabe que le va a ser mejor el número, porque va a tener más kilos de res por peso vivo del animal. Y el tercero es el nivel de engrasamiento, que es muy importante, porque en realidad, cuando el animal está lavado, lo que nosotros llamamos grasa cero, respecto de un animal que habitualmente bien engordado, sin exceso, está entre 1,5 y 2 puntos de grasa en un rango de 0 a 5, digamos, por cada punto de engrasamiento que se ve en la tipificación, puede haber entre 1 y hasta 1,5 puntos más de rendimiento. Es decir, a mayor engrasamiento, mayor rendimiento. Entonces, miren los romaneos, antes de quejarse del rendimiento, si efectivamente es un animal que está bien engrasado, el rendimiento debería ser dentro de los más altos de la escala esperada. Y si está lavado o tiene poco nivel de engrasamiento, le faltó gordura, le faltó comida y tiempo, van a haber rendimientos menores. Y ahí vamos a encontrar a lo mejor con el mismo novillo de calidad y edad, que puede tener entre un 55 y 56 y otro a lo mejor un 58, 59 o más de rendimiento. Y el último punto dentro de los rendimientos, que vamos a ver ahora un videito cuando se lo pida a Pato, pero quiero terminar, es cuánto cuchillo se le mete entre la degolladura, la muerte del animal, y esa media res que ingresa al palco de faena, en función de cuánta grasa y cuánto recorte se le quite, ahí veremos mayor o menor rendimiento. Eso se llama dressing, que es de alguna manera la limpieza, el emprolijado de la media res antes de que vaya a la cámara de enfriado. Y acá sí quiero marcar una diferencia significativa. Los animales que van con destino al mercado interno, en general, tienen un dressing, si cabe la expresión, más liviano, se le deja más grasa, incluso como protector de esa carne que va a ir en camiones y se va a tener a lo mejor en cámaras con poco frío, es decir, en carnicerías con un sistema mucho más primitivo, si cabe la expresión. Entonces se le quita menos y tiende a rendir más un animal en un frigorífico de consumo que en un animal
en un frigorífico para exportación. ¿Por qué? Porque la grasa que deje de más el frigorífico exportador la termina yendo extra costos en la etapa del procesamiento de los cortes cuando separa grasa, hueso y músculo. Entonces, ahí van a ver una gran diferencia y es incomparable el rinde de un frigorífico exclusivamente de consumo de un frigorífico exclusivamente de exportación. Con los precios se deberían equiparar, no siempre ocurre. Fidelidad de balanzas, por supuesto, también es un problema. Por último, mermas de oreo. Este es un comentario que vamos a ver un poquito más adelante, pero para explicarlo, entre ese peso por el que me pagan el kilo de res y la carne que voy a llevar a procesar y sacar en cortes, tengo entre 2,5 y hasta 3% de merma de oreo, que depende mucho, digamos, el oreo se produce porque pierdo la temperatura de los 37 grados del animal a los 7 o 5 o 7 u 8 grados, con que llevo a la temperatura de la media res para poder cortar y para que se mantenga en excelente calidad. Así que hay una pérdida adicional que en este caso sí lo absorbe el frigorífico. A mí ya me pagaron con esa media res caliente. Y por supuesto también hay mermas en el proceso posterior. Patricio, si te animás a poner un videíto, yo traje un videíto, o robé un videíto, no lo robé, lo aclaro, lo preparó el INAC, y muestra lo que es el dressing. Esto es todo lo que se le quita a esa res, desde el degüello hasta que pasa por el palco de faena, donde me pagan a mí, efectivamente, por ese conjunto de lo que llamamos media res o media carcasa. Van a ver ahora que el operador está quitando una cantidad de cosas. Ahí está quitando, digamos, el nervio cervical. Esto se quita no porque moleste, sino porque cuando apareció la vaca loca, ahí se alojaba el prión y, digamos, además del cerebro, y se lo quita por una cuestión de seguridad e inocuidad. Ahí le están cortando el rabo, están preparando esa media res, y acá empiezan a quitarle, digamos, un porcentaje significativo de grasa. Acá le sacan el riñón, y después fíjense la cantidad de grasa que queda alrededor del riñón. Ahí están en la grasa pelviana, pero la cantidad de grasa que quitan, ¿no? Es impresionante. Ahora les voy a decir cuánto es. Ahí están prolijando, y ahora van a ver cuando quita lo que llamamos, bueno, esa es la de la pierna, la grasa de la entrepierna. Ahí está la encoladura, eso que solemos ver en los animales al lado de la cola, que decimos, che, está terminado. Ahí están sacando todo lo que es la grasa de la pelvis. Ahora vamos a ver la grasa de riñonal y después en un ratito ya lo estamos sacando. Fíjense la cantidad de grasa que saca ahora. Miren lo que se va. Bueno, en este se va, en algunos no se va todo, y en algunos se va más de la cuenta. Y esto es lo que llamamos el dressing. En la Argentina, si bien hay protocolos, no hay un protocolo oficial, y la verdad es que las discusiones entre el peso del animal y la profundidad del cuchillo son múltiples y permanentes. Uruguay, desde el año 2016, ya lo tiene estandarizado. Fíjese la cantidad de grasa que está sacando. Y bueno, yo creo que ya está para explicarlo. Muchas gracias, Pato. Si me volvés a poner la presentación, presento un par de grafiquitos más. La próxima, por favor. Te interrumpo. Sí. Brevemente. En Uruguay, por lo que has comentado, primero aclaremos que el INAC es el Instituto Nacional de la Carne del Uruguay, ¿no? A quien le robamos amablemente ese video. En Uruguay el dressing es mucho mayor. Vos explicabas que rinde 3-4 puntos menos, 2 puntos menos por este efecto, ¿verdad? Sí, entre 3 y 4 puntos, por dos efectos. Entre 3 y 4 puntos menos porque los desgrasan mucho más. Estos 3 o 4 puntos, que pueden ser hasta 5, pueden significar 7 o 8% del peso de la media res. Fíjense la importancia. Es decir, un animal con buen rendimiento de campo en Uruguay, un novillo bien terminado, puede rendir 54%, su similar en la Argentina entre 57 y 58. Si viene de corral, sobre todo para la 481, puede rendir hasta 55 y 56, cuando en la Argentina rinde 59 y hasta 60, digamos, ¿no? Okay. Estos 4 puntos es mucha diferencia,
Pero no es solamente en la profundidad del engrasamiento, sino que además los uruguayos lavan la media res después de que la pesaron en cuanto a balanza, y el agua que queda del lavado pesa, nosotros la lavamos antes, y por lo tanto, para favor nuestro esta vez, nos pesan con más humedad de lo que pesan los uruguayos. Por eso cuando uno compara cuánto le pagan la media res en Uruguay, cuánto la pagan en Argentina, más allá de otras consideraciones, hay que tener en cuenta que el dressing es muy diferente en un caso y en el otro. Bueno, perfecto. Vamos, Pato, si me habilitas, y ahora sí vamos a terminar. Yo quería presentarle ahora 3 cuadritos muy simples. Lamentablemente, no sé por qué no veo el último dato, pero no importa, lo vamos a ir viendo. Acá van a ver sobre la izquierda de ustedes el animal vivo, el envío al frigorífico y la producción de la media res, y el cuadrito lo que nos muestra es que en un periodo, digamos, de encierre previo de 15 horas, después de haber transcurrido 500 kilómetros de distancia, que es una media bastante usual entre invernador, sobre todo de campo a pasto y frigorífico, con un desbaste que normalmente, sin ningún tipo de desbaste previo, es del orden del 6-7%, depende mucho, insisto, del desbaste previo de que comieron, y después tenemos adicionalmente un desbaste adicional que se ve en el palco de faena. Los rendimientos en función de este desbaste, si uno los mira contra peso frigorífico, pueden ser del 59%, si uno los mira contra el peso de salida del campo, 55-56%. Pero en cualquier caso, digamos, uno va a ver que tiene una media res que pesó 261 kilos, pero que después del enfriado termina pesando 253 kilos, quiere decir que nos perdimos 8 kilos, o se perdió el frigorífico o el conjunto de ambos, 8 kilos solo por enfriar la media res. La próxima, por favor. Acá lo que van a ver en la próxima, Pato, es, digamos, cómo divido esa media res en 4 pedazos. Es el estilo de Argentina para un modelo de negocios en el que destinamos el delantero, que es el número 1, el delantero kosher a 9 costillas para Israel. Esto va, todo lo que se produce sin hueso va a Israel congelado, que rinde más o menos el 41% de esa res, 105 kilos. Lo que llamamos rampalón, que es el conjunto de los cortes que tienen destino principal restauración, son los cortes de mayor valor y que se preparan a la plancha o en la parrilla para bifes, los steak cuts se los llama. Ahí está el lomo, están los 2 bifes, el ancho y el angosto, en este caso solamente el angosto, y el cuadril, ya lo vamos a ver cómo se disecciona. Esto representa el 16% en este cuarteo. La rueda, que en este caso le vamos a dar destino China, es con casi un 27%, y lo que llamamos parrillero, que es el número 4, y lo van a ver a la derecha, que es un corte tremendamente popular en la Argentina, en donde digamos, esas 9 costillas preparadas de esta manera, se separa el vacío, el matambre y la entraña, y queda el asado, el corte yo diría más popular de la Argentina, que por supuesto después se corta con el ancho de acuerdo al gusto del consumidor o del demandante. En cualquier caso, digamos, como mencioné, a la salida del cuarteo, ya esa media res que pesaba 261 kilos al inicio, que salió de la cámara de enfriado con 254, ya nos pesa 251. La próxima parte. Y con esto voy a terminar, digamos, este pequeño comentario. Ahí van a ver ustedes a la izquierda los 4 cortes que componen, en este caso, ese ral corto de 4 costillas, el bife angosto sin cordón, porque Alemania lo pide sin cordón, que en realidad le quitan una franjita de acá al lado, digamos que es riquísima. Cuando uno come el bife en la Argentina de consumo, va a ver que queda como una especie de redondelito chico en la punta, separado por grasa. Bueno, ese es el cordón, es riquísimo, pero en el medio tiene grasa y se lo sacan. El lomo también sin cordón, acá muy preparado, muy desgrasado para que vaya directamente a los cortes de alto valor y preparado chateaubriand, como lo quiera el chef. Después van a ver el cuadril,
en este caso para Alemania va sin tapa, y abajo vemos la tapa de Cuadril. En la Argentina tiene el destino prioritario para Brasil, la famosa picaña brasilera. En la Argentina en los últimos años ha ganado mucho prestigio, y yo diría que ya la demanda de restaurantes en la Argentina y también de algunos consumidores le empiezan a competir con el destino Brasil. En cualquier caso, ahí están los 4 cortes de mayor valor del animal, que, como mencioné antes, tiene una participación, en este caso, del 16% con hueso, pero solamente del 6% cuando ponderamos los cortes ya terminados para Europa. Es decir, de los 260 kilos de una res faenada y pesada en 2 mediarreses, finalmente extraigo 16 kilos para mandar a Alemania. Esta es la comparación, por eso es tan caro, y por eso cuando, como nos ha pasado los últimos 2 meses, Europa no tracciona y no tenemos este valor de 10, 11, 12, 13 mil dólares la tonelada o 13 dólares por kilo de este pequeño conjunto de cortes, el valor que le proporciona la integración al novillo se cae de manera significativa, y el frigorífico nos dice, y nosotros lloramos y a veces no lo creemos, no tengo poder de compra para pagártelo más. Y es real. A veces es real, a veces no tanto, en este caso es real. La tapa de Cuadril de Brasil son nada más que 2,40 kilos, es decir, 1,2 kilos cada una de las tapitas. El resto es trimming, grasa, productos y subproductos con bajo valor. Bueno, en el kosher el 25%, acuérdense que teníamos un delantero a 9 costillas que pesaba 105 kilos, bueno, le sacamos algo menos un poquito más de la mitad, el 50 y pico por ciento, 63 kilos. En la rueda de Chile nos pasa lo mismo, 37 kilos, y vamos al final, digamos. Habíamos arrancado con una media red de 261 kilos en el palco de faena, y terminamos con 132 kilos terminados para exportación. Es decir, un 55% del total de esa media red que nos la pagan a valor de, hoy, pónganle $2.50 por decir algo, a valor oficial, no me corran con el paralelo, $2.50, $2.55, terminamos con 132 kilos que tienen que bancarse. Ese costo de materia prima, mano de obra, energía, packaging, logística, bla, bla, bla. Nada. Es muy cortito, un día vamos a hacer una charla más larga, con más modelos y tal vez más divertido, pero digamos, en función de las preguntas, Martín, quería darte esta respuesta para que tengan por lo menos hoy, en 2 píldoras, un panorama de lo que significa el procesamiento industrial y qué poco queda de ese animal que cuando salió del campo tenía 470 kilos. Ya está, Pato, si querés. Perfecto, terminé la presentación, y si te parece bien, no se ha bajado nadie de la charla, así que se ve que algún interés generás, y vamos a hacer un poco de ping-pong de preguntas. Dale. Antes quiero comentar 2 cosas. Una, agradecerle al doctor José Félix Laforí, que es el presidente de FEGAN de Colombia, que está mirando esta presentación y que nos va a acompañar también en uno de los viernes que siguen sobre el tema ambiental. Y el segundo, un especial pedido de disculpas a los amigos de Costa Rica, ganaderos de Costa Rica, su presidente Camacho, porque querían también hacer una presentación, también Bolivia, también México, y no dimos a tiempo porque tenían que terminar las charlas hoy. Pero tenemos mucho interés en conocer también su sistema, y ya lo vamos a hacer. Yo te voy a tirar preguntas y me las puedes ir contestando corto, y vamos un rato más, ¿no? Cuando veamos que la gente se cansa, alargamos, o cuando no vemos más nosotros nos vamos. La primera, hay un señor Martín Goldstein, ¿lo ubicás? Lo tengo visto, sí. No le quiero decir el apodo porque se ofende. Bueno, él pregunta qué va a pasar, y de paso explicar qué es con la cuota 481, si va a seguir vigente o no, si puedes explicar qué es. Sí, cómo no. La cuota 481 es un contingente arancelario libre de aranceles que Europa le concedió inicialmente a Estados Unidos como compensación por no haberle dejado importar carne con hormonas hace de esto 15 o 20 años atrás. Estados Unidos le gana, digamos, una discusión en la OMC, la Organización Mundial de Comercio, y le otorga inicialmente una cantidad de 30.000 toneladas solo a Estados Unidos.
El resto de los países que ofrecían carne y que eran exportadores de Europa se quejan porque dicen con esta cuota ingresa con un arancel cero mientras yo pago el 20 en Hilton o mucho más fuera de cuota. La verdad que Europa lo reconsidera, incrementa la cuota a 48.000 toneladas y le permite el ingreso, que fue, digamos, de a uno o dos países, Argentina fue el último en entrar, en donde Uruguay, Argentina, Brasil, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, además de Estados Unidos, tienen acceso a esta cuota. Esta cuota de 48.000 tiene una característica, se distribuye en 4 trimestres, primero llega, primero entra, es decir, 48 dividido 4, 12.000 toneladas, y esta cuota ingresaban todos rápidamente el día 1, y el día 10, el día 15, el día 20, el día 30, se terminaba la cuota y había que esperar 2 meses más. El año pasado, Estados Unidos hizo una crítica muy fuerte y tenía alguna razonabilidad, por eso ganó, digamos, la discusión. Le dijo, che, me diste a mí una cuota para compensarme porque me dejaste afuera del mercado y resulta que ahora ingresaste con estos otros 5 pibes que tienen mejor precio que yo, y yo resulta que era el que generé la cuota y no puedo exportar. Entonces, finalmente en la discusión le terminaron dando el 40% de la cuota, es decir, que de las 48.000 toneladas terminaron quedando 30.000 para los otros 5 que entraron después, lo cual no está mal, pero sí, por supuesto, no es lo mismo ingresar todo junto para 48 o para 12 trimestral que para 30.000. Esa está vigente, todavía, digamos, tiene importancia, va a seguir creciendo la participación de Estados Unidos y reduciéndose la de los otros hasta llegar a una proporción de 60-40, pero esto ocurrirá en 5 años más. Todavía no es un problema, y te diría, se acaba de cargar en la Argentina, en Uruguay, y por supuesto en los otros países, la cuota que va a ingresar el 1 de julio, ya salieron, digamos, los contenedores, o por lo menos ya salieron de planta toda la carne, si no, no llegan los primeros días, porque si llegás un día tarde, 1 kilo tarde, mejor dicho, tenés que pagar full levy, que es carísimo. Con lo cual, todo lo que podés ganar vendiendo a cero arancel lo terminás perdiendo, y hay gente que ha perdido $100.000 por contenedor, es una locura. Así que sí está, es muy interesante, y yo te diría, para la respuesta al amigo Martín, es que ya habría que haber encerrado para la cuota que se va a faenar en la última quincena de septiembre, que se va a procesar durante octubre, perdón, la última quincena de octubre, y que se va a estar embarcando durante noviembre para que ingrese efectivamente el 1 de enero. No, perfecto. Disculpe. Se va a faenar en agosto, se va a embarcar y va a tener un shipping time durante septiembre, e ingresa el 1 de octubre. Para esa cuota ya prácticamente tienen que estar encerrados porque tienen que estar 120 días en corral. El shipping time es fantástico. Estamos shipping hablando time que es tiempo desde el día de transcurso de barco. Que tenemos a China, 45 días entre punta y punta, a China. No. Desde el día que faenás. Desde el día que faenás. No, desde el día que faenás son 60 días piso, shipping time 45. Si vas por Chile, que están empezando por Chile, te puedes ahorrar un par de semanitas. A Europa son 25 o 30 días. Perfecto. ¿Qué pasa con la Hilton? Y la Hilton, Argentina ahora, digamos, renueva la cuota. La cuota Hilton normalmente se distribuye, arranca el 1 de julio y termina el 30 de junio, mercadería ingresada a Europa, o sea que ya estamos, lo último que se embarcó ya se embarcó, ya no va a haber más embarques hasta la nueva cuota. Argentina tiene 28.900 toneladas, debe haber embarcado más o menos, me falta el último dato, alrededor del 90-92%, un cumplimiento bastante bueno, teniendo en cuenta que en los últimos 3 meses el ritmo de embarques, que era de 2.500 toneladas mensuales, bajó a 1.000 por, digamos, problemas de demanda en Europa básicamente. Así que venía muy adelantado, con lo cual terminamos bien, y en la nueva cuota nos va a encontrar, digamos, yo creo que a producción plena y a demanda, si no al 100, bastante importante. Bien. Pablo Riva pregunta, ¿qué es la vaca china? ¿Cómo se procesa? ¿Es igual? ¿Es una conserva? ¿Es una vaca gorda? ¿Manufactura? Mira, por ahora Argentina ingresa a lo que se llama el mercado de baja calidad para una cocción o un tipo de comida que es cocida,
Por eso es tan importante el garrón y el brazuelo, para compararlo. No es exactamente lo mismo, pero comparémoslo con nuestro puchero, digamos, en donde el tendón se transforma en gelatina, y esto es lo que lo hace rica, por eso usamos garrón y brazuelo o osobuco en el puchero, digamos. Entonces es una carne que lo que pretenden los chinos es que sea básicamente magra. Cuando digo magra es no mucho más del 5 o hasta un 10%, exagerando, de grasa en porcentaje químico. Visualmente es menos. Por eso el tipo de vaca que se usa para ese destino es básicamente conserva o manufactura de baja calidad. Cuanto más engorde le des a la vaca con destino a China, más riesgos tenés de que sobregrasa en la despostada y que el frigorífico pierda de alguna manera eficiencia en la transformación de esa carne en producto final. Así que, ¿Y por qué razón ha caído tanto el precio de la vaca conserva? Bueno, hay un problema central en el mercado chino. Importó durante los primeros 4 meses, como vimos en el gráfico que mostré, un volumen extraordinario de carne de cerdo y de carne de vacuna, mucho más de lo que suele consumir. Por lo tanto, hoy está muy bien estoqueada para un consumo que arrancó, pero que todavía está lejos de lo que era antes del COVID. Y por otro lado, de pronto se dio cuenta que estaba solo en el mercado, que Israel no estaba operando, que Europa estaba alicaída y que el propio Estados Unidos tenía importaciones, pero no de volumen grande, y se encontraba solo. Dijo, che, estoy en un remate y los que me corren son esos 2 postes, voy a bajar el precio, y lo bajó. Es decir, llegó a pagar esta vaca china que en diciembre, full set China, valía arriba de $6.000, no importa cuánto más, pero cada uno te cuenta una película, arriba de $6.000, que en algún momento de enero fue bajando a 4.500, y que se habían hecho embarques entre 4.2 y 4.5. Los últimos cierres de esta semana, para que tengan una idea, estuvieron entre 3.6 y 3.8. Bajísimo, y por eso hoy estamos viendo que se han retirado los matarifes, que eran usuarios de plantas de faena para exportar a China, que peleaban y pujaban en el mercado de Liniers, y la vaca conserva o la vaca manufactura bajó en promedio entre 5 y 10 pesos por kilo. Esto se va a recuperar. Yo calculo que en tal vez 3 o 4 semanas, con la aparición de kosher, con la aparición de Europa y con la demanda que está generando Estados Unidos, ahora sí los postes se transforman en demandantes reales, y yo creo que tal vez, no lo sé, 2, 3, 4 semanas veremos una curva ascendente en los precios que paga China. Ok, es decir, China no lleva una vaca gorda manufactura, no. Perdón, gorda con mucha grasa, no. directamente. La faenan y le dan destino. La faena, cuando es gorda, buena y nueva, el rampaloin va a Europa. No dibujado de novillo, sino que se hace un precio especial para el rampaloin de vaca buena, que no tiene una depreciación tan grande respecto del otro, no hay ningún problema, puede ingresar. Y entonces el resto sí se distribuye entre el mercado interno. Por ejemplo, el asado no se deshuesa, se manda al mercado interno, si no hay que deshuesarlo para mandarlo a China y hay que desgrasarlo. Es decir, se hace una integración distinta, pero igual, de esa vaca gorda, pelándola un poco, hay varios cortes que van a China. Bien, mientras seguimos con la charla, porque la gente no se baja, seguimos. Hay varios que preguntan por la presentación. Vuelvo a repetir que toda esta presentación va a estar grabada y se va a subir al canal YouTube de Brangus, o se les va a enviar por los medios normales que utilizamos por las redes. Quédense tranquilos. El doctor Santiago Girotó lo conocés, ¿no? El doctor Santiago Girotó. Con Girotó tenemos un problema, es cuando juega ¿Uno Francia solo? contra Argentina. ¿Uno solo? Okay. Y es menor, porque él me dice que hincha para Argentina. Yo no le creo, pero bueno. Bueno, como buen francés, corresponde y pregunta cuándo, no pregunta hoy, es un tema que sale recurrente, cuándo los frigoríficos van a dar señales de pagar por calidad de los cortes, por todo lo que está ligado a la calidad versus la cantidad, donde pueda uno seleccionar por genética, por área de ojo de bife, o por marmoleo, o por las condiciones que sean. ¿Cuál es tu visión global? Sabemos que hoy, perdón, quiero hacer una pequeña... El win-win famoso de los libros de economía, que yo es una de las primeras mentiras del capitalismo, ¿no es cierto? Win-win no existe, cada uno quiere sacar la mayor parte, macanudo. Pero todos queremos que el negocio siga, y de alguna forma los frigoríficos tienen que mandar señales a la producción. ¿Vos ves que esto va a ocurrir, no va a ocurrir?
Mira, lo primero que le tengo que decir al buen amigo Jack es que la calidad es diferente según el mercado que te demande. Para Estados Unidos, calidad es una carne súper engrasada, súper marmoreada, en el grado choice o premium, y por nivel de engrasamiento pagan más. Es decir, cuanto más grasa, pagan más. Después la tiran a la grasa, pero bueno, quieren comer ese músculo, sobre todo de los bifes, digamos, bien engrasado. Entonces ahí tenés Japón más todavía, si vamos al Wagyu, ¿no es cierto? A la raza Wagyu. Entonces, para ellos calidad es engrasamiento y marmoreo. Para Estados Unidos, para Europa, en realidad la quieren como una buena cobertura de grasa, pero no la quieren ni sobreengrasada ni sobremarmoreada, con lo cual lo que para Estados Unidos sería un select, un promedio no demasiado valorado, para Europa es perfecto. Y ahí entran nuestros novillos tradicionales con grado de terminación 1-2, 450 460 kilos vivos, un animal que para Estados Unidos sería un desastre, para Europa es perfecto. Si te vas a Chile, los chilenos directamente te agarran el bife, lo cortan con un cuchillo y le sacan toda la grasa antes de ponerlo en la bandeja y llorás a moco tendido lo que te costó ponerle esa grasa. Y el tipo la tira como si nada. Esa grasa que además nos gusta comer en un restaurante y por eso... Y que además nos cuesta el doble de energía que el músculo, ¿no es cierto? Por eso digo, lo que me costó hacerlo y el tipo la tira, te diría hasta con desprecio. Entonces en Chile buscan un animal menos engrasado, te diría, exagerando, el novillo holando es perfecto. ¿No? Entonces, ¿qué es calidad? Entonces, si vamos a China, hoy a China lo que está buscando es carne magra. Si queremos ir a China con el novillo, digamos, de mayor calidad y con un engrasamiento tipo choice, nos la tiran, pero el contenedor ni siquiera lo recibe. Entonces, yo digo, un poco, no estoy excusando los frigoríficos, digo, un poco es dependiendo del mercado y cómo pague el mercado eso que consideramos calidad, entendiendo por calidad el marmoreo, que de alguna manera lo aprendimos de los americanos, que no es lo mismo que te demandan todos los mercados. Entonces depende a qué mercado, por eso Estados Unidos es líder en Japón, por eso tienen otra forma de preparar, pero no es líder en Europa, porque es súper engrasada. Entonces, yo diría, eso es una explicación, si vos querés, entre comillas, técnica. Es un poquito grande la palabra, pero tiende a ser técnica. La otra explicación es que en general nuestros frigoríficos están mucho más acostumbrados a manejar volumen, escala y commodity. Y todo lo que es speciality les rompe la paciencia, les complica la operación. Yo doy un solo ejemplo y vamos a la otra pregunta. Fui hace un tiempo a un frigorífico que estaban haciendo carne para China, ¿no? Entonces de pronto yo vi, con varias líneas simultáneas, que en una línea estaban haciendo vaca y que en la otra línea estaban haciendo novillo. Pero en un momento dado, el flaco agarró un corte de novillo y lo metió en la misma caja que el corte de vaca. Y yo digo, che, pagaste 20 o 30 mangos más el kilo res para mandarlo en la misma caja. Respuesta, me piden más de lo que mi tiempo me permite responder, y si empiezo a seleccionar, pierdo tiempo y pierdo plata. Punto. No sé si le respondí al amigo ya. Los 20 y pico días de barco mejoran todo, además, ¿no? E igual, Además. La maduración. Contá un minuto la maduración. Contá un minuto Sí. qué es la maduración. Sí, la calidad de la carne tiene básicamente, yo me acuerdo siempre del PASA, Palatability Analysis Critical Control Point de Australia, que tenía factores de calidad vinculados al campo y factores de calidad vinculados a la industria. No me voy a meter en el campo porque lo hago muy largo, pero cuando voy a la industria, digamos, el electroshock en la faena, que permite un desangrado más rápido, el punto de enfriamiento, la curva de enfriamiento en la cámara de enfriamiento y la maduración, que es el periodo que pasa entre que vos envasaste un corte al vacío, obviamente, porque si no lo envasás y no lo protegés contra las bacterias, digamos, exógenas y aeróbicas, hay putrefacción, pero una vez que vos lo envasaste y ya lo protegiste contra la putrefacción, cuanto más días pasen hasta un punto razonable, digamos 60, 70, 80 días, las enzimas van rompiendo la cadena de fibra de las carnes y se produce la tiernización.
Para que tengas una idea, cada corte tiene un punto ideal de eternización. Y un restaurante que se precie en la Argentina o en el mundo, un bife no te lo debe dar con menos de 20 días o 3 semanas de maduración. Ahí lo cortás con el tenedor. Si vas a un lomo, no necesitas maduración. Es decir, de acuerdo a la fibra de cada uno de los músculos, tiene distintos grados de maduración. La maduración es central y por eso, hasta lo no tan bueno cuando llega a Europa, desde el momento que se envasa hasta que se consume, pasan no menos de 60 días, todo es tierno. Tu tocayo Víctor Navajas pregunta cuándo va a llegar al menos, si no hablamos de marmoreo y terneza y esos atributos que por ahí en Estados Unidos se pagan, en el caso de Choice, al menos el corte al rojo. Es decir, si se valora tanto para determinados mercados, ¿no se generaría rápidamente una demanda que pague más por el rinde de la carne roja, es decir, sin la grasa? Vos sabés que a mí me tiene sorprendido. Yo fui hace algunos años, tuve la suerte de participar en ese momento con Quick Food y con el INTA en lo que se llamó el desarrollo del macho entero joven, que logramos que se tipificara igual que el novillo, es decir, J, N, en fin, la tipificación argentina de aquel momento y el engrasamiento. Con lo cual, debería haberse pagado igual. Porque además era un macho entero que llegaba al momento de la faena con muy poca grasa de cobertura, la adecuada, no mucho más, pero con una edad de 14, 15, 16 meses que lo hacía tan o más tierno que el castrado, digamos, de igual o más edad. Con lo cual era ideal porque te rendía por lo menos una eficiencia de conversión entre 15 y hasta 18% de mejor conversión alimento a músculo, porque no generaba grasa, no tenía mucho misterio, y además en la mesa de despostada rendía entre 3 y 4% más de corte terminado, porque también tiraba menos grasa. Vieron hoy la cantidad de grasa y hueso que se tira, ¿no es cierto? Bueno, sorprendentemente, hicimos las pruebas con 2 frigoríficos, 2 lo adoptaron, el resto no quiere ni saber, los toritos no, los toros no, ni siquiera los supermercados. Bueno, uno de los frigoríficos integrado en una cadena de supermercados, lo menciono porque la verdad que vale la pena a la gente que suma, que es la Anónima, que tiene frigorífico y cadena de supermercados, lo adoptó, hizo las pruebas al consumidor y exporta. Hizo las pruebas al consumidor, le dieron igual o mejor que lo otro y lo adoptó y se gana toda la diferencia. Paga igual que el novillo. Muy bien. Jorge Cedeli te pregunta si se está aplicando en todo el país la nueva ley de tipificación o no. Sí, se está aplicando y yo te diría, cuando digo sí, digamos, le pongo tal vez más énfasis. Como en toda la Argentina, algo de alambre hay para arreglar el auto. Pero yo diría, se está aplicando y la muy buena noticia es que logramos que se tipificara como vaquillona y como novillito animales de 4 dientes que son tan buenos o mejores que los de 2 dientes, o por lo menos similares, y lo notable es que cuando uno mira ahora las faenas de novillito respecto del novillo, crecieron significativamente y eso sí representa un valor adicional al productor, sobre todo cuando tipifica vaquillona, antes cuando pasaba los 420 kilos te la tipificaran vaca, aunque fuera diente de leche y te rompían la cabeza. Eso ha cambiado. Nos hace un comentario Enrique Lave desde Chile, no sabía que había gente, me alegro mucho de Chile, dado que Brangus no está allá como raza formalmente, pero nos explica que en realidad en Chile hoy día se está consumiendo, la gente de mayor poder adquisitivo, carne cada vez con más grasa, con más marmoleo, incluso guayú, por lo cual, bueno, que sí, que la gente que compra o accede a carne magra en general es más cortes populares y no los cortes caros. Un comentario interesante. Y ahora te voy a hacer una pregunta con una breve introducción. Si querés ya un par de preguntas más y cerramos porque se va a hacer muy tarde. Pero esta es un comentario que te hace Martín García Fernández de Argentina y que vivo repitiéndolo a todos lados. Nuestro sistema de producción pastoril, al menos de recría en lo que aspiramos, para los que no conocen, acá hay un mercado de consumo interno animal muy livianito, de 300, 320 kilos, que es exclusivo de Argentina, es una cosa aparte. Pero apuntando a la exportación, nosotros, como en casi todos lados, requeríamos en novillo a pasto hasta los 300, 320, 340, de acuerdo a cada sistema, en donde sea, y lo terminamos a corral. Tratamos de hacer lo que llamamos un finish, un corral corto de 60 a 90 días, porque sabemos que a medida que el animal está en corral cada vez es más caro ponerle esos kilos,
A diferencia del sistema típico norteamericano, que creo que están, corregime, en los 600 kilos de terminación de los novillos. Supera los 600 kilos. Después de eso tiran una gran parte, otra parte va hamburguesa, y así funciona. Y está muy bien. La hamburguesa le balancea el exceso de grasa, digamos. De hecho, compran grasa a veces para agregarle. Lo cual está muy bien para un sistema donde, en definitiva, la ganadería bovina es un gran conducto para absorber maíz junto con el bioetanol, y esto es una estrategia global. Al frigorífico le conviene poner un animal de 600 kilos porque le rinde más. Hasta ahí creo que más o menos estamos de acuerdo. Lo que yo pienso es que para nuestra región, dado que estamos hablando de Albrangus, hay quien, por supuesto, pregona y considera que hay que hacer carne exclusivamente a pasto y terminarla, tiene su mercado. Pensamos que en general no tiene la calidad para acceder a los mercados de alto valor, tendrá su segmento. La pregunta es, si yo hago ese esquema, y yo sé que cuanto más liviano salga ese novillo, para el productor su costo final producido va a ser menor, porque va a requerir menos grano, menos tiempo y menos plata para ponerle grasa, ¿dónde estaría el peso vivo con un rinde de los que hablábamos hoy, de 57-58, para pensar en un esquema de un novillo, llamarle latinoamericano o argentino, entre qué rango y qué rango? ¿Podemos hacer un novillo de 4.10, 4.20 con un excelente área de ojo de bife y que rinda para acceder a esos mercados de exportación? De ahí hasta los 500 kilos, ¿podemos movernos en ese rango haciendo algo que sea rentable? A ver, primer punto. Hasta hoy, nuestro principal destino para los cortes de calidad es Europa. Y los chefs de Europa te piden un lomo que no pese menos de 3 libras. Esto es más o menos 1,4 kilos, por decir algo parecido a eso, o 1,45. Porque si no, el lomo empieza a tener un diámetro muy pequeño que, puesto en el plato para prepararlo, no tiene presencia. Con lo cual, el lomo, aunque parezca mentira, que apenas representa el 1,3% del peso de toda la res, te define el tamaño. Y el tamaño exige peso. Entonces, para llegar con un lomo y un bife, que también tiene sus pesos mínimos para que te lo paguen bien, para llegar a los pesos mínimos del Rampal-Loin con destino a Europa, que tiene mucho peso en la integración de valor, hay que tener una media res que no pese menos de 120 kilos. Puede pesar 118 si tiene buena conformación muscular. Si pesa 120 y es pura grasa, igual no llegás. Pero digo, 120 es un piso. 240 la res sería el piso. 240 la res al 57-58 vas a estar por los 400 kilos. El problema no son los 400 kilos. El problema es que todos pesen un mínimo de 400 kilos. ¿Qué hace el productor? Te carga la jaula. Entonces te va uno de 370 y te va uno de 450. Promedio 415 o 420. Y el problema es que el de 370 no entra ni a martillazo. Entonces, si el productor definiera un protocolo de carga con peso individual, yo te diría, y se asegura de que todos van a pesar 120, palo y a la bolsa. Pero eso es muy difícil, y mucho menos producirlo, todos iguales. Entonces, siempre se tiende a decir, che, yo te compro de 430, 440, porque el más liviano, capaz que con 390 entra. ¿Me entendés, Martín? Perfecto, se nivela para arriba. Pensemos, totalmente de acuerdo. Ahora, pensemos en un proyecto. Es un proyecto que se llama el novillo latinoamericano, ¿querés? Sí. Que está bien, es distinto al sur que al norte. Para Colombia, para Centroamérica, el grano es muy caro por razones, lo tienen que importar o lo tienen fletes muy caros. Es distinto de Brasil, que está a 3.000, 4.000 kilómetros de la costa, por lo cual el costo de oportunidad es bajo. En Argentina tenemos retenciones, que da para un capítulo un día triste de nuestra historia. Pero no estaré ahí. No, vamos a seguir con la pata arriba. Pero bueno, imaginando ese esquema, vos podrías entonces pensar que más allá de Europa, para acceder a distintos mercados que se van abriendo y se van generando en toda Latinoamérica, para nosotros Estados Unidos, China en mercados de calidad especiales, podremos entonces ponele 440, 450 kilos. Es decir, 440. Con un finish 440, 450 no más de 90, te da un estándar de calidad buena. Sí, digamos, a ver, 440
450, 430 eventualmente, con un buen grado de terminación que nos asegure que el animal ha estado comiendo razonablemente bien, para que tenga esa grasa intersticial o marmoreo en la presencia y en la jugosidad en el momento del consumo, yo te diría 440, 450 y en 440 hasta te diría me juego todo. Vamos a tener un buen bife con un buen tamaño, con una buena presencia, si está bien terminado, con una buena jugosidad y terneza, bla, bla, bla. Es peso, es edad, es alimentación y después es tratamiento industrial. No, no pienses que vos lo haces perfecto, te lo pueden destruir, ¿eh? Te pueden mandar una aceleración en el enfriamiento, se produce lo que se llama el acortamiento de fibras por exceso de frío y resulta que tenés una fibra que no la cortás ni con un serrucho. ¿Sí? Es decir, es todo un proceso, pero si el proceso se hace bien, yo te aseguro que con 440 sos Gardel. Bueno, Gardel era un cantante famoso en Argentina. Sí, que murió en Colombia, que murió hace en Medellín, así que lo conocen mejor que acá. Bien. Argentina o Uruguay eventualmente, ¿no? Sí, sí. Muy bien, muy bien. Apareció la voz de Ultratumba muy bien, reivindicando muy bien. a los uruguayos. Estamos discutiendo. Sí. Y algunos también dice que es francés, así que de momento Jack sale a corregir. Bueno, medio para cerrar, porque sí, ya es muy tarde, son las 9 de la noche, nos hemos excedido y la gente se ha quedado, así que supongo que ha sido interesante. Y estamos hablando de Brangus, es el novillo Brangus, con distintas proporciones de genes, como lo hacemos en Argentina, como en casi todos lados cada vez va tendiendo más, con variabilidad, dentro de un animal no exagerado en cuanto a su aseguzamiento. Con una buena recría y con quizás un finish de terminación de corto, de 60, 90 días, ¿accede a los máximos mercados de calidad o no? Sí, totalmente. Totalmente. Me encantó lo que nos contó nuestro amigo de Colombia, que dijo la menor cantidad de cebú en función del medio ambiente donde va a producir, donde va a vivir, digamos, ¿no? Y lo mismo diría para la calidad, si cabe la expresión. O sea que si estamos en condiciones de hacer un 3/8, con todo respeto a la empresa que representé tantos años, en calidad mejor que un 5/8, digamos, ¿no? Pero bueno, separemos las cuestiones. Ahora, de nuevo, yo soy fanático del Brangus no solamente por el afecto y por lo que me tocó vivir, sino porque además lo vivo permanentemente. Digamos, en mi caso, que manejo un volumen de novillos importante para un frigorífico básicamente exportador, digamos, el Brangus para mí es una herramienta clave. ¿Por qué? Porque tiene una muy buena conversión entre alimento y carne, precisamente porque no tiende a depositar grasa, a edades tempranas, cosa que sí hacen otras razas británicas, y como yo lo necesito con 460 y 470, digamos, para mí me ayuda mucho en evitar el sobreengrasamiento. Sin embargo, con 90 días de corral, con una buena recría, digamos, que esté hasta 2 dientes, ya si vienen de 6, 8 dientes, no es un Brangus, es cualquier cosa, digamos, un buey, pero digamos, un buen Brangus bien recriado y enterrándolo con 320, 330 kilos, lo sacás con 460, 470 de corral, con un grado de cobertura de grasa y marmoreo compatible con la mejor raza. Perfecto, sin problemas de terneza, con la maduración. No, cero manejo. No, cero problema. Ok. Bueno, Víctor, yo creo que estábamos, porque realmente es una maldad seguir teniendo a la gente, lo estamos pasando bien, pero es hora de irse a tomar un vinito y un Netflix. Simplemente agradecerte a vos, agradecer a la gente, ayudarme a hacer este cierre. Víctor, ¿estás ahí? ¿Sí? Vendete también, hagamos un cierre final. De las 7 charlas que dimos, creo que en todas tuvimos mucha gente. Pedimos perdón por todos los errores que hemos cometido, pero es parte de un proceso nuevo que estamos aprendiendo. A todos los que tienen preguntas, esperemos poder respondérselas y se lo enviaremos después. Y bueno, nada más, recordarles que en abril del año que viene tendremos el Mundial de Brangus postergado este año acá en la Argentina. Esperamos que todos vengan y nos acompañen y poder, aparte de esta virtualidad, concretar unos buenos asados y unos vinos. En particular agradecerle a todos los países que se han prendido con esta idea, los que han quedado
sin poder hacer las presentaciones, vamos a generar espacios para hacerlo. Así que bueno, me gustaría, Víctor, que como presidente de la asociación hagas el cierre entonces. Creo que con las presentaciones que tuvimos no hay mucho más que decir. Fueron excelentes todas, particularmente la última, brillante. Tocayo, mis respetos por el conocimiento sobre el asunto. Y tal cual lo que dice Martín, vamos a seguir seguramente en lo que queda del año con distintas presentaciones, con temas que salieron como relevantes con esta experiencia, y nos interesa particularmente presentaciones de otros países, las que quedaron afuera o las que puedan llegar a aparecer, sobre experiencias de la utilización del Brangus en distintos sistemas productivos de Latinoamérica. Y bueno, por ahí podemos sumar alguna de Sudáfrica, Australia, ¿por qué no? Como es que de alguna manera comparten un contexto muy parecido al nuestro, con algunas ventajas, pero con respecto al medio ambiente y a las condiciones de producción son muy parecidas a nuestros países, un poco más, un poco menos, y creemos que el Brangus latinoamericano tiene un potencial importante para todo el mundo. Muchas gracias, y muchas gracias a todos y al equipo de la Brangus en especial por su apoyo, a Facundo Rivolta y todo el trabajo que hicimos para lograr esto. Adiós entonces.